Cristo. Me ayuda hermano Eduardo a proyectar allá. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 5. Esta enseñanza se llama quitando las escamas de nuestros ojos. ¿Cómo se llama? Quitando las escamas de nuestros ojos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Verso número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre. En esto vamos a meditar, en Jesucristo, hombre. Siéntense, hermanos. Alabanzas al Señor Jesús. A través de los tiempos, vemos que se han tornado muchas confusiones y falsas doctrinas y cantidad de cosas que confunden a la mayoría de las personas que quieren buscar de Dios. Usted encuentra a un 100% de la gente que dice quiero buscar de Dios, y donde vayas, por donde vayas en la calle, vas a encontrar millones de mecanismos o muchos mecanismos que te van a hablar de Dios. Te regalan literatura, te regalan Biblias, por la televisión, por la radio, por cantidad de cosas. Hay cantidad de formas en las cuales se está hablando del Evangelio. Pero en esta mañana vamos a meditar en aquello que dice el versículo número 5, Jesucristo, hombre. Pero para eso necesitamos que se caigan las escamas ¿de qué? De nuestros ojos. Porque esto no es por revelación humana, esto no es porque usted estudie teología, esto no es porque usted se sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, esto no es por años que usted lleva en el Evangelio, esto es llana y simplemente por la misericordia de Dios. Aquella persona que reciba el milagro celestial en su vida, que dice San Lucas 24:45, que Jesucristo le abra el entendimiento y así pueda comprender las Escrituras, a esa persona se le caen las escamas. Démosle un aplauso a Dios. Si no lo hace el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no lo hace en tu vida, tú no puedes comprender lo que lees. Solamente Él es quien tiene el conocimiento. La doctrina que está en la Escritura no es algo que sea a mi propio raciocinio, a lo que yo piense, a lo que yo crea. No, la doctrina está ya establecida por el Espíritu Santo, por Dios mismo, que es el dueño de ella. Y por eso en esta mañana vamos a meditar con la ayuda del Señor. Amén. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que es donde vamos a meditar. El versículo 5 de 1 de Timoteo capítulo 2, dice allí, quien lo tenga, lo lea allí en su puesto. El versículo 5, léalo conmigo todos. Porque hay un solo ¿qué? Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Repítalo. Jesucristo hombre. Hay uno solo, ¿cierto? Hay un solo Dios, dice la Biblia. Esto no es una versión distinta a la que usted tiene. Esto es lo que dice la Escritura. Y lo dice claro, dice, porque hay un solo Dios. Amén. Han puesto muchos mediadores entre los hombres y Dios. Se han formado cantidad de mediadores, vírgenes, santos y cantidad de cosas que median entre el hombre y Dios. Pero la Biblia es clara y contundente. Amén. La Biblia dice acá
mediador entre Dios y los hombres. Ningún San Gregorio, ninguna Virgen del Carmen, ningún santo, porque hay un solo mediador que es Jesucristo hombre. Denle ese aplauso para él. No hay ninguno. Cuando la persona tiene esto claro, sabe que el único que lo puede mediar, el único que lo puede acercar, mediar es acercar, ¿cierto? ¿Acercar a quién? A ese ser supremo que está en esta mañana, el cual estamos adorando, el cual estamos escuchando. Ese ser supremo solamente tiene un mediador, y es Jesucristo. Y ahí para adelante lo que usted piense o diga es respetable, pero la Biblia no me dice eso. Amén. Eso interpreta la Escritura. Alabanzas a Dios. Dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice que uno solo. Gracias a Dios, porque Él, a medida que usted se va metiendo en Él, le va quitando la venda que usted tiene en sus ojos, que yo tenía en mis ojos. Esa venda se va quitando poco a poco, progresivamente, paulatinamente, pero todo depende de un solo factor. Ese factor se llama sinceridad, ese factor se llama obediencia a la palabra. A medida que tú te metes en la obediencia a la palabra, a medida que tú te sujetas a la palabra y no obligas a la palabra que se te sujete a ti. Porque es que mucha gente quiere que la Biblia se sujete a ella, que diga lo que quiere ella. No, así no es. El que manda las órdenes y pone las órdenes es el rey de la iglesia. Nosotros no. Démosle el aplauso a él. Alabamos a Jesús. Hoy el Señor va a quitar las escamas de qué? Diga conmigo. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, hoy vas a quitar las escamas de mis ojos. El apóstol Pablo creía tener una verdad y peleaba por esa verdad y perseguía a los creyentes. A él le habían dado una orden, una ordenanza para perseguir a los cristianos y matarlos, hacer persecución contra ellos. Y Pablo era un hombre celoso de la ley. Y este hombre estaba tan convencido de lo que tenía que para él no había otra verdad. Pero casi siempre cuando nosotros estamos convencidos de tener la verdad, nos encontramos con el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque por encima de esa verdad no hay nadie, y esa verdad se llama Jesucristo hombre. Démosle el aplauso a él. Entonces Pablo comienza su día cotidiano, está laborando, creyendo a lo que él pensaba que era la realidad. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su final es camino de ¿qué? De muerte. Dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque son más altos mis caminos que tus caminos. Entonces uno analiza, cuando una persona piensa que ya lo sabe todo, está cayendo en un problema grandísimo. Y ese problema grandísimo es que nosotros debemos ir como la luz de la aurora. Dice la Escritura que la luz de la aurora va ¿qué? De aumento en aumento. Por algo la Biblia dice que hasta que alcancemos la altura, la longitud y la anchura, que seamos semejantes a Cristo. O sea que todavía nos falta crecer más, todavía nos falta engrosar más en la doctrina, todavía nos falta más adquirir más conocimiento de la santidad y de la obediencia a la palabra, porque si no alcanzamos eso, no vamos a ser semejantes a Él. Es fuerte, pero es la verdad. La Biblia dice que hay que edificarnos en el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo. No en el fundamento del pastor Luis Carlos, no en el fundamento de la iglesia apostólica, no en el fundamento de la iglesia X, Y o Z, no, en ningún fundamento de ninguna organización, porque ninguna organización te va a llevar al cielo. A ti lo que te lleva al cielo fue el que dijo, yo soy el Salvador, yo soy el que perdono pecados,
Usted y yo oramos todos los días porque queremos agradar a Dios. Todos los días queremos hacer lo que Él nos mande, ¿no? Lo que nosotros queramos. Bueno, David un día, siendo el rey, siendo el salmista, escribe, y David escribe a Dios un salmo y dice: líbrame de mis pecados que me son ocultos. Una de las cosas que el hombre no puede caer o no podemos caer es en fiarnos de nuestra propia prudencia. ¿Qué es fiarse de la propia prudencia? Estar convencidos, como estaba el apóstol Pablo, él estaba en su propia prudencia allí. Él creía tener la verdad, ¿cierto? Iba camino a Damasco, ¿no? Iba en un caballo, él iba ¿a qué? A seguir cumpliendo su misión, a seguir peleando por su verdad. ¿Cuál era su verdad? Perseguir a los cristianos, a los romanos. Y cuando llega allá, estando allá en el camino a Damasco, dice que una luz lo encegueció y él cayó del caballo, ¿cierto? Y preguntó: ¿quién eres tú? Y una voz salió de aquella luz resplandeciente y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos. ¿Por qué aborrecían a esos cristianos del tiempo antiguo, del tiempo primitivo, cuando nació la iglesia? Porque ellos predicaban en el nombre de ese llamado Jesús. Y Jesús mismo le dice: a causa de mi nombre van a ser aborrecidos. Porque cuando usted predica ese nombre, a usted lo aborrece. Pero gloria a Dios, porque al terminar esta enseñanza usted va a entender por qué ellos lo hicieron. Aún porque Felipe, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él lo que invocó fue el nombre glorioso de Jesús. Porque dice la Biblia que en ese nombre se doblará ¿qué? Toda rodilla. De los que están ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debemos pedirle a Dios hoy que las escamas se caigan. Amén. Alabanzas a Dios. Hay muchas personas que están engañando a muchos y se cumple la profecía que dice que en los postreros tiempos vendrán muchos ¿qué? Falsos profetas, engañadores, con apariencia de ¿qué? De humildad o de ovejas, pero son lobos rapaces, que lo único que buscan es esto. No están sinceramente predicando el Evangelio por amor a las almas o por una convicción, sino que sencillamente son gente asalariada, que está pendiente del que diezma más, del que da, del que aporta. Pero sencillamente, hermano, usted es una persona inteligente que debe dejar que el Espíritu Santo le quite las escamas de sus ojos. Y usted debe entender que la palabra de Dios no me muestra a mí que Jesús cobraba por ningún milagro, que Jesús cobraba por nada. Él todo era gratuito, misericordia gratuita. Si usted se deja engañar es porque quiere. Eso es que siempre. Tenga cuidado con eso, porque la Biblia no me lo muestra. Amén. Alabanzas a Dios. Entonces, vemos que están engañando a muchos creyentes que son sinceros, creyentes que aman a Dios, creyentes que están buscando a Dios de corazón y que al líder los están engañando, les están metiendo cosas que no son antibíblicas, que no son doctrinales. Y ahí es cuando la persona debe pedirle al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A toda verdad. Y esa toda verdad se llama Jesús. Bueno, es lógico. Soy el camino. ¿La qué? La verdad. Eso dice la Escritura. No es algo que nos inventemos. Alabanzas a Dios. Pero ¿por qué engañan a las personas? Porque no estudian la palabra. Porque cuando usted no estudia la palabra, si yo esta Biblia la mantengo por allá armada, no la leo, me conformo con lo que tengo, me van a engañar. Y voy a ser llevado como cordero al matadero. El creyente que no lee la Biblia es un creyente que no tiene fuerza espiritual.
exhorto en esta mañana para que lo haga, porque si usted no se quiere dejar engañar, lea la palabra. Pero si usted quiere decirle a todo amén, hágalo. Porque el amén significa ¿qué? Así sea. Todo se va a poner bien usted. ¡Amén! ¿No le dedicado a Dios? A no es el pastor, lo que él dijo es verdad. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Ustedes deben de creer en lo que dice la palabra. Alabanzas a Jesucristo. Hermanos, estamos en un tiempo difícil, donde no podemos ser ociosos y donde debemos de estudiar la palabra, donde debemos congregarnos, porque si no nos engañan, porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. No es que toda la semana trabajando, hermano, el más beneficiado es usted. Amén. Usted es el más beneficiado. Entonces se pregunta uno, pero ¿por qué esas personas sinceras que lo mira uno yendo al templo, que se reúnen, que se congregan, que van a una organización, que son personas sinceras, que los mira uno consagrados, ¿cierto? Pero no han leído, no leen la palabra, o no le han pedido a Dios el milagro más grande que dice en San Lucas 24:45. ¿Qué dice San Lucas 24:45? Eso es un milagro. Entonces les abrió el entendimiento. Otra versión dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Te puede llevar años, pero si Dios no te ha abierto la mente, hermano, no tienes comprensión de la Escritura, no vas a poder entender sus designios. Amén. ¿Cuánto dan la alabanza a Dios? Démosle un aplauso a Dios. La iglesia primitiva, hasta después de 300 años, estaba comprometida con predicar esta doctrina. Jesucristo es crucificado y sigue la misma doctrina durante 300 años. Pero esos 300 años se ven enlodados porque aparecen unos fulanos después de la muerte de los apóstoles y comienzan a meter una doctrina totalmente distinta a la que profesaban los apóstoles. La misma que debemos profesar nosotros. La misma doctrina que dice: edificándonos sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? Jesús. Amén. La piedra angular no es Pedro. Algunos tergiversan eso y dicen que la roca es Pedro. Eso es falso. Cuando Jesús le da la bienaventuranza a Pedro y les pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y el uno le decía: tú eres Elías, tú eres uno de los profetas. Pero el apóstol Pedro le dice: bienaventurado es tú, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe una bienaventuranza, ¿cierto? Y le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice: y a ti te daré la llave de la entrada al reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves? No son las que abren en las cataratas allá cuando cae lluvia, no. Las llaves para entrar al cielo son 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Dice la Escritura: la primera, arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que soy un pecador. Pero arrepentirme verdaderamente, no por emoción. Segundo, bautizarme en el nombre de ese Jesucristo hombre. ¿Cómo se llama él? Jesús. Tercero, recibir el Espíritu Santo. Pero no saliéndonos del tema, nosotros debemos comprometernos ¿con qué? Con edificar con la doctrina de los apóstoles y los profetas. Amén. A Pedro le dicen allí, que él es la roca. Pero no, la roca es ¿quién? Jesucristo. Por eso dice en la Escritura: edificados sobre el fundamento de profetas y apóstoles, siendo
siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. Eso dice su Biblia y eso dice la mía. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser ¿qué? Salvos. Cuando dice la principal piedra del ángulo, otras versiones dicen la principal base, lo primordial, la columna de todo el edificio es ¿quién? Jesús. Si no está Jesús, no hay salvación. Amén. Dale ese aplauso a Jesucristo. El primer hombre que se inventó una doctrina distinta a la doctrina de los apóstoles y los profetas fue un hombre romano llamado Tertuliano. Ese hombre comenzó a enseñar una doctrina distinta, donde habían tres manifestaciones distintas, pero que un solo Dios verdadero. Y Tertuliano comenzó después de 300 años de la muerte y la resurrección de Jesucristo, comenzaron a difundir aquella llamada Santísima Trinidad. Tertuliano comienza en los años 300 y es el primer hombre que nombra la Trinidad. Tertuliano comienza a difundir esto y entonces, al ver esto, se confunden y convocan a un concilio llamado el Concilio de Nicea, en el cual convocan a todos los doctos de la Biblia y entre ellos está Tertuliano y comienzan a investigar el por qué ya no se predicaba en la principal piedra del ángulo que era Jesús, sino que se predicaba en los tres títulos. Y comienza después del Concilio de Nicea, después de 300 años de la resurrección de Jesús, comienza a haber algo. Y es que aprueba el Concilio de Nicea, los que hacen la traducción de las Escrituras, comienzan a aprobar la mal llamada Santísima Trinidad. Todo esto usted lo puede verificar, porque hoy en día, como les decía hace un momento, si usted no investiga, si usted no indaga, a usted le van a meter los dedos a la boca y lo van a engañar. Pero si usted indaga, así sea su mamá, perdónenme la expresión, no te va a engañar. Porque la Biblia es la verdad. Démosle ese aplauso a Dios. Alabanza a Dios. Al final de ese concilio, se toma la decisión de difundir el trinitarismo casi en todas las organizaciones habidas y por haber. Si usted mira a los mismos católicos romanos, ellos cuando te bautizaban a ti y a mí, nos echaban una torturadita de agua y nos bautizaban en la llamada Santísima Trinidad. ¿Cierto? Pero conmigo lo hicieron una torturada de agua. Pero cuando usted se va a la raíz, porque toda situación tiene un comienzo, ¿cierto? Tiene una raíz. Y si nos vamos a la raíz, todos los apóstoles enseñaban en esa principal piedra. Pero la mal llamada enseñanza de Tertuliano hizo que se difundieran dogmas y doctrinas que no son las de los profetas y los apóstoles. Por eso hay que investigar, hermanos, en el nombre del Señor. Investiga por tu Biblia, pero toma una rodillita en tu aposento santo, allá en el lugar santísimo, en el lugar que te arrodillas a orar, y dile a Él, quítame las escamas. Yo quiero saber si eso es verdad o es una doctrina de demonio lo que estoy escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacerlo, hermanos. Que no estamos en el tiempo antiguo, cuando nos decían que no podíamos leer la Biblia porque éramos, perdone la expresión, pero así nos catalogaban los curas, que éramos tarados, que éramos brutos, que no teníamos entendimiento para leer la Biblia. Pero hoy en día no estamos en ese tiempo. Hoy en día estamos en el tiempo de la gracia, donde usted y yo le
pedimos a Jesucristo revelación y Él nos la da. Y si usted se la pide, Él le va a revelar a usted la verdad. Denle ese aplauso a Él. Aleluya. Esta doctrina del trinitarismo no se puede sustentar bíblicamente, pero vamos a mirar si la doctrina de la principal piedra del ángulo, la doctrina del nombre de Jesús, tiene sustento. Porque para que algo sea verdadero en la Biblia tiene que tener ¿qué? Sustento bíblico. De lo contrario, basura. Vamos a mirar por la escritura. Y ahí es donde usted puede apuntar, si lo vea bien, para que no se te olvide. Amén. Esta doctrina del triteísmo, el trinitarismo, no es bíblica, no está conectada con Dios, está aislada. ¿Cómo así, pastor? Vamos a mirar. La palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, enfatiza que Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Vamos a iniciar con los versículos. Decimos que para que sea verdad debe ser sustentada ¿por qué? Por la escritura. Al Deuteronomio 6:4 dice, léalo conmigo en alta voz, por favor, todos. Todos, sobre una sola voz. Oye. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Esto es el Shema. El pueblo de Israel, para ellos es lo más sagrado. Tanto era la costumbre de ellos, que dice la historia de los israelitas, que ellos al día pronuncian este versículo 2 veces al día. Y no solamente la pronuncian ellos, sino que se la repiten a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque es un mandato divino. ¿Cómo se llama eso? El Shema. ¿Cómo se llama? El Shema. Está tan arraigado a su mente y a su corazón que para ellos el que vaya a decirles que hay otro Dios, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, automáticamente le dice no. Para ellos existe un solo Dios. Lo dice la Escritura. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Si usted sigue leyendo Deuteronomio 6:4 al 5 al 6, dice, y le repetirás a los hijos de tus hijos. O sea, era es tan sagrado esto para ellos, que a ellos no le va a salir usted con el cuento de que hay otro. Amén. Vamos a seguir avanzando. Alabanzas a Dios. Entonces la costumbre del pueblo hebreo era ¿qué? Ellos eran monoteístas. ¿Qué es monoteísmo? ¿Quién me dice? Creían en uno solo. Ellos no eran dualistas, triteístas. No. Ellos creían ¿qué? En un solo Dios. Si usted me muestra por la vida otra cosa, le creo, pero no lo va a encontrar. Ellos eran ¿qué? Monoteístas. Hasta ahí vamos bien, amén. Ellos repetían 2 veces al día. ¿Qué era lo que repetían? Repita otra vez. Isaías 44, verso 6, muestra la Biblia claramente, más claro que el agua, que no hay otro. Isaías 44, verso 6, dice, así dice, léalo conmigo, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí, todo esto nos lleva a una principal piedra, a un ángulo, a una sola base. Amén. Por eso la Biblia dice, edificados sobre el fundamento de profetas. ¿Qué dicen los profetas? Y fuera de mí no hay Dios. ¿Dónde están nosotros?
los hay, hermano. Eso dicen los profetas. ¿Será que yo miento? Como la alabanza, denle un aplauso a Dios. Pero resulta que este Jehová de los ejércitos que habló 500 años antes del nacimiento de Cristo, póngale cuidado a eso. Isaías existió aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Cristo. Es el profeta mesiánico, es el que profetiza, valga la redundancia, que iba a venir ¿qué? Un Mesías. Y este que profetiza dice que Jehová dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Será que si aparece después de 500 años otro que dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios? ¿Será que hay una pelea de dioses? ¿Será que hay otro Dios? Vamos a mirar, porque esto sería entonces muy irreal, porque el Dios Espíritu del Antiguo Testamento dice: fuera de mí no hay ¿qué? No hay otro Dios, clarito como el agua. Pero aparece después, según la Escritura, alabanzas a Dios, Apocalipsis 1:8, aparece y le habla. Cuando estaba Juan en la isla, encarcelado, le habla a uno y le dice: amén, alabanzas a Dios, yo soy el alfa. ¿Cuántos alfas hay? Díganme ustedes. Miremos que en las colonias de los lobos hay un solo ¿qué? Alfa. En las comunidades de los osos hay ¿qué? Un solo lobo alfa. ¿Cuántos dioses alfa hay? Apocalipsis 1:8 es tan lindo y tan hermoso que dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que es, yo soy el que era, yo soy el que debía venir, yo soy el todopoderoso. Démosle ese aplauso a él. Solo hay un alfa. ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están? Pero Tertuliano le funcionó y le hizo comer carreta a todo el mundo y les metió aquello llamado la Santísima Trinidad. ¿Dónde está el otro alfa? Yo no lo veo con ningún lado. No lo veo. Pero hoy se habla que hay las escamas, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que buscar la verdad. La verdad se llama ¿cómo? Jesús. Eso es lo que hay que buscar. Lo demás vendrá por añadidura, alabanzas a Dios. Y entonces, en el Antiguo Testamento, el Dios Espíritu no se había ¿qué? Manifestado, como en el Nuevo. El Dios Espíritu no tenía ¿qué? Cuerpo. Por lo tanto, si no hay cuerpo, no hay ¿qué? Sangre. Si no hay sangre, no hay ¿qué? No hay huesos, no hay carne. ¿Cómo se va a crucificar un espíritu? Díganme ustedes. ¿Será que un espíritu usted lo puede lacerar y cortar para que derrame sangre? Resulta que en el tiempo antiguo de los profetas y los patriarcas, para que se perdonaran los pecados, se necesitaba derramamiento ¿de qué? De sangre. Porque la sangre ¿qué? Limpia, purifica y santifica. Pero si no hay derramamiento de sangre, no había limpieza y purificación. Pero el Dios que dijo: yo soy el alfa, ¿será que él necesitaba crear otro Dios? Díganme ustedes. Si la Biblia dice acá, leíamos hace un momento, y fuera de mí, ¿no será qué? Formado otro Dios. Así que aquellos que enseñan que Dios formó otro Dios Hijo, están errados. Porque Él dice en su palabra que Él no formará ningún otro
Debido a eso hay que investigar, hermanos. No se conforme solo con saber las vocales. Si no sabe las consonantes, si no sabe conjugar verbos, y si no sabe formar palabras o frases, hay que seguir investigando. Amén. Alabanzas a Dios. Entonces, ese Dios Espíritu toma un velo de carne, se hace visible. Amén. Para que lo vieran. Amén. Alabanzas a Dios. Entonces, ese Dios, Él mismo se hace tabernáculo. Amén. Vemos que en el tabernáculo de Moisés, ¿cómo lo construyeron? ¿Con pieles de qué? De tejones, de animales. Así construyeron el tabernáculo de Moisés. También se necesitaba una piel para un tabernáculo ¿qué? Nuevo. Porque el tabernáculo de Moisés era la sombra del tabernáculo que iba a venir. Como aquel tabernáculo antiguo de Moisés estaba cubierto ¿por qué? Por una piel ¿de qué? De animales. El tabernáculo nuevo debía estar cubierto por una piel ¿de qué? De un cordero. ¿Me están entendiendo? Ese cordero estaba recubriendo ese tabernáculo. ¿Cuál era la piel? La piel humana. Una piel de un cordero santo, sin mancha y sin arruga. Un cordero limpio, que cuando derramara su sangre purificara y limpiara nuestros pecados. Démosle un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces el Dios Espíritu no necesitaba otro Dios. ¿Qué era lo que necesitaba Él? Para hacer el sacrificio, para perdonar sus pecados y enemigos. ¿Qué es lo que necesitaba? Un cuerpo de carne. Un cuerpo de carne. Las pieles de tejones, ¿para qué era? Para el sacrificio, ¿cierto? Para el tabernáculo. ¿Para qué era la piel de ese cuerpo que se le llamó hijo? Para el sacrificio. Amén. Para el sacrificio. Se necesitaba esa piel. Y entonces el Dios Espíritu no necesitaba otro Dios. O la segunda persona de la Trinidad. No. Él necesitaba un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y toma un cuerpo y aquella piel, como la piel de los tejones, era la sombra de lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? Jesucristo dijo que Él no habitaría en templo hecho por manos de qué? De hombres. Que iba a habitar un templo hecho por quién? El mismo. Claro, el Dios Espíritu no creó otro Dios, sino lo que Él hizo fue que dio un cuerpo. ¿Cómo hizo ese cuerpo? Tomó un vientre de una mujer santa y pura, llamada María, en San Mateo capítulo 1 en adelante. Allí pasa algo. Estaba José desposado con María, y entonces José dijo: no, yo no tengo velas en ese entierro, yo le he tocado a María. Según la costumbre, tenía que estarse un año sin tener sexo con ella, porque era la costumbre. Un año ella debía estar con su madre aprendiendo a hacer de comer, a ser una buena esposa y a cumplir las obligaciones como esposa. Pero no la podía tocar José porque ya eran casados. Y resulta de que Dios Espíritu toma el vientre de esa mujer. Dice la Biblia que Él necesitaba de qué? Un cuerpo, no otro Dios. Amén. Y entonces José estaba asustado. San Mateo capítulo 1 versículo 2 en adelante. Estando desposada María con José antes que se juntaran, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, como era justo, no quiso difamarla. Pensando él en esto, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en su vientre está, fruto del Espíritu Santo es. ¿Cómo así? O sea, que el Dios Espíritu necesitaba un cuerpo. ¿Y quién da la vida? ¿Y quién la quita? Dios Espíritu. Amén. ¿Y qué hizo Él? Puso
en el vientre. Eso dice la Biblia. Porque fruto del Espíritu Santo, ¿qué? No es hijo de José, ni siquiera es hijo de María. ¿Es hijo de quién? Del Dios Espíritu, que necesitaba ¿qué? Un cuerpo, una piel para manifestarse. Denle el aplauso a Dios. Eso es lo que necesitaba. Alabanza a Dios. Dios Espíritu se hace visible. ¿Cómo un espíritu se puede hacer visible? ¿Cómo? Por eso se proveyó de qué? De un cuerpo. Amén. De un cuerpo. De lo contrario no se podía hacer. Alabanzas a Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro, no hay cinco, hay un solo Dios. Debe ser aplauso a ese. Es uno. Por eso el Chema, ¿qué es lo que dice el Chema? ¿Qué dice el Chema? Repítalo. Ya se les olvidó. ¿Qué dice el Chema? El Chema. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si el tema es quitando las escamas de nuestros ojos, pero el Chema es que, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová, denle ese aplauso a él. Alabamos a Dios. Nosotros vemos que Tertuliano confunde todo. Y lo que nosotros podemos ver en la Biblia es que el Padre es el mismo Espíritu. Porque el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿La tercera persona de la Santísima Trinidad, como dice Tertuliano? No. El Espíritu Santo es, como la misma palabra dice, Espíritu Santo. Hay muchos espíritus, pero solo hay ¿qué? Un Espíritu que es santo. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Diga con un nombre propio, Jesús. Él. Pero nos confundieron, Tertuliano nos confunde, ¿cierto? Pasan los 300 años de la resurrección de Jesús y comienzan a divulgar todo esto en el concilio de Nicea. Y hasta el día de hoy muchos están engañados. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesucristo. Alabanza a Dios. El Hijo, que es el velo de carne, ¿cierto? Es el cuerpo. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Es la imagen de quién? De Dios. ¿Y es la imagen de quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo ahí? Démosle un aplauso a él. Él es. Y nosotros en la Biblia. Viene el Dios Espíritu a hacer otro tabernáculo. Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 1. Vamos a meditar. Él vino a hacer otro ¿qué? Tabernáculo. El tabernáculo de Moisés, ¿cómo se hizo? ¿De pieles de qué? De tejones, de animales. Pero se necesitaba un tabernáculo nuevo, ¿no? ¿Quién lo iba a construir? Dios. Colosenses capítulo 1, ¿qué pasó? Nosotros vemos que Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses. Siga pasando. Verso 2. Siga. Es el 7, no me acuerdo. Ustedes lo van a investigar en la casa, Colosenses capítulo 1, donde dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando dice eso, nos está ratificando lo que se está enseñando. ¿Eh? ¿Quién es la imagen de quién? Del Dios invisible.
quiere decir con eso ahorita, no? Colosenses 1:15. Apúntelo allí, porque estos son versículos muy profundos, ¿amén? Muchos lo sabían, como muchos no lo sabían, ¿cierto? Levanten la mano los que no sabían eso, con sinceridad. Pero hoy estamos aprendiendo, ¿amén? Aquí nadie se la sabe todas, hermano. Lo único que aquí es sabio, ¿sabe quién es? Jesucristo. De resto aquí todos estamos aprendiendo. Pero ¿qué dice aquí? Vean conmigo. Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda qué. No, pues eso que primogénito, el primero de toda la creación. Ahí está para que usted medite en la casa, ¿ven? Alabanzas a Dios. Entonces vemos que Él, Dios Espíritu, se hace visible. Y Pablo le escribe a los colosenses de que Él venía a ser otro tabernáculo. ¿Cómo se iba a llamar ese tabernáculo? Jesús. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí están entendiendo? Démosle la alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Muchos dicen que nosotros no creemos en el Padre y que no creemos en el Espíritu Santo. Pero si usted se da cuenta que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, o sea, la imagen del Padre, y es la imagen del Espíritu Santo, ¿será que nosotros no creemos en el Padre y en el Espíritu Santo? Díganme ustedes. Si es el mismo. Pero desafortunadamente confunde la gente. Para los que dicen que no creemos ni en el Padre ni en el Espíritu Santo, ahorita cuando yo les cito unos textos de la Biblia van a saber quién realmente no cree en el Padre y no cree en el Espíritu Santo. Amén. Démosle el aplauso a Jesucristo. Entonces, nosotros sí creemos, hermanos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero no solamente creemos en esas manifestaciones, porque son las tres más importantes. Yo creo en el Alfa, en la Omega, en el principio, en el fin, en el que es, en el que era, en el que ha de venir, en el León de Judá, en el León, en el gran profeta, en el gran querubín, en el Todopoderoso, en Yahvé, en Adonai, en Emmanuel, y cantidad de títulos. Pero su nombre es Jesús. Denle ese aplauso a él. Jesús. Aleluya. Cuando los discípulos, entienden que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, entonces tú miras a aquel que se le cayeron las escamas de los ojos, escribiéndole a Timoteo, uno de sus discípulos, lo iba a sacar al ministerio, lo iba a sacar a la obra. Primera de Timoteo 3:16. Mire lo que dice. Esto es hermoso, hermano. Primera de Timoteo 3:16 muestra al apóstol Pablo que ya se le había caído las escamas, amén. Ya había recibido la revelación celestial. Ya él sabía que el que lo había hecho caer del caballo había sido ¿quién? Jesús. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Alabanzas a Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice, léalo conmigo. Indiscutiblemente grande es el misterio de qué? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuándo ese Dios Espíritu se manifestó en carne? Díganme ustedes. Oh no. ¿Cuándo el Dios Espíritu se manifestó en carne? Cuando nació de María. Amén. Y vimos su gloria como qué? Como del unigénito del Padre. Dice San Juan capítulo 1 versículo 13. San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Verso 12, San Juan 1:12. Verso 13.
verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. ¿Sí dice así o no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como que gloria de los Espíritus. En otras palabras, a ese tabernáculo de carne se le llamó como hijo, pero no se llamaba hijo. ¿Cómo se llama? Déle ese aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Alabanza a Dios. A nosotros nos dicen que creemos solo en Jesús, que somos Jesús solos. ¿Sabe que no creemos solo en Jesús? Nosotros creemos en Jesús todo. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que era, Él es el que ha de venir, Él es el Todopoderoso, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es nuestro Salvador, Él es todo. Denle ese aplauso a Él. Creemos en Jesús todo. Pero vean que somos Jesús solo, no. Nosotros creemos en Jesús todo. ¿Cuántos creemos en ese Jesús todo? Levanten la mano. Nosotros creemos en Él. Los demás dirán lo que quieran, pero nosotros sabemos que creemos en el verdadero. Alabanzas a Dios. Aleluya. Si nosotros no lo creyésemos de esa manera, estaríamos errados y estaríamos haciendo la Biblia o la palabra mentirosa o a Dios mentiroso. Pero nosotros creemos en la verdad. Amén. Ojalá que muchos entiendan que el nombre de Dios es, ¿cómo? Díganlo en alta voz: Jesucristo. Alabanzas a Dios. Lo que sí no creemos nosotros es que son tres personas divinas. Nosotros creemos en un solo Dios que tiene muchas manifestaciones, ¿amén? Pero que tiene, de las tantas manifestaciones que tiene Dios, tiene tres que son las más importantes, diríamos así, o las que más se renombran en la Escritura, ¿amén? Creemos que Dios se manifestó como Padre cuando estaba en Génesis capítulo 1, versículo 1, creando los cielos y la tierra. Amén. Como Hijo, cuando nació ¿de quién? De María. Como Espíritu Santo, cuando Jesús estaba frente a los fariseos y los hipócritas y a todos allí, ¿cierto? Y ellos maquinaban contra Él. Si el único que puede conocer los pensamientos del ser humano es ¿quién? El Espíritu Santo. Y Jesús se para allá y Él conocía los pensamientos de ellos. ¿Qué figura estaba representando allí Jesús? Como Espíritu Santo. Damos un aplauso. Alabanza a Dios, Dios es grande. Aleluya. Y entonces, nosotros no creemos en eso, ¿cierto? En tres. ¿Nosotros en quién creemos? En uno. ¿Cuántos creemos que hay un solo Dios? Alabanzas a Jesús. El trinitarismo que fue metido en el año 300 después de Cristo, ¿por quién? ¿Quién apuntó eso? ¿Quién fue el que lo introdujo? ¿Quién fue el primero que habló de la Santísima Trinidad? Tertuliano. Nombre bastante bonito. Póngase la violina, hermana Keita. Tertuliano. No se les olvide. Tertuliano fue el primer loco que se inventó eso. Y desubicó a todo el mundo. Alabanzas a Dios. Primera de Timoteo 3:16 entonces dice que el misterio, ¿cuál era el misterio del que le hablaba Pablo a Timoteo? ¿Cuál era ese misterio? El misterio era que Jesús es ¿quién? Dios. Y que a la misma vez era el Padre. Tremendo, ¿no? Y a la misma vez